Hola, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien y como siempre con muchas pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula Fisiopatología de la trombosis venosa profunda. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarico Alcón, yo seré el expositor. El día de hoy, este es el proyecto GuiaMed. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy, primeramente definiremos qué es la trombosis venosa profunda. Posteriormente veremos un recuerdo anatómico del sistema venoso profundo. También veremos la fisiopatología de la trombosis venosa profunda. Veremos cuáles son las causas y factores de riesgo que provocan esta enfermedad. Y finalmente veremos las características clínicas que presenta un paciente que tiene trombosis venosa profunda. Además también veremos los signos de la misma. Entonces, comencemos. Y comencemos directamente definiendo qué es la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda se define como una enfermedad en la que hay una formación de un coágulo de sangre dentro del sistema venoso profundo, que ocurre con mayor frecuencia a nivel de los miembros inferiores, aunque ojo, también puede ocurrir en lugares como por ejemplo los brazos y el abdomen. Bien, entonces tenemos acá justamente los miembros inferiores como dijimos y justamente hay presencia de un coágulo a este nivel. En ese nivel, si le hacemos un acercamiento, cuando un paciente tiene trombosis venosa profunda o TVP, hay la presencia de un coágulo que posteriormente se convierte en un trombo que justamente evita el paso de la sangre o obstruye la misma. Bien, ahora, para entender a ciencia cierta cómo es que ocurre todo esto, debemos nosotros comprender cuál es el sistema venoso profundo dentro de los miembros inferiores. Entonces recordemos justamente esto. Bien, dentro de los miembros inferiores tenemos un sistema venoso que está conformado de la siguiente manera. Miren, hay todas estas venas que estamos viendo a continuación. La vena safena mayor, la vena tibial anterior, la vena femoral profunda, superficial, común, poplitea, safena menor y demás. Pero ahora, dentro de todo este sistema hay dos grandes sistemas que debemos encontrar, que son el sistema venoso superficial, que son todos los que están de color verde, y el sistema venoso profundo, que son todos los que están de color azul. Los que nos interesan para comprender esta patología son justamente los que están de color azul, es decir, el sistema venoso profundo, que es el que estamos viendo a continuación. Bien, entonces, dentro de este sistema tenemos estas siguientes venas, que son la vena femoral común, que es esta que estamos viendo acá, que se dirige hasta aquí, y posteriormente se bifurca, y aquí tenemos a la vena femoral profunda, tenemos a la vena femoral superficial y más adelante tenemos a la vena poplitea, que finalmente se trifurca en la vena tibial anterior, tibial posterior y finalmente la vena peroneal. Bien, todo este es el sistema venoso profundo y es justamente en estos niveles donde va a ocurrir o va a estar la presencia, en este caso, del trombo que va a provocar esa TVP en el paciente. Bien, ahora, a su vez, esta misma división del sistema venoso superficial y profundo se vuelve a dividir en dos grandes grupos que serían los siguientes. En este caso, el sistema venoso profundo proximal y el sistema venoso profundo distal. ¿Por qué es tan importante justamente dividir estos segmentos? ¿Por qué? Porque generalmente, con mayor frecuencia a nivel del sistema venoso profundo distal, ocurre en este caso la formación de un coágulo. Es donde generalmente se forma y generalmente no suele llegar o llevar a muchos agravantes y generalmente se lo trata. Pero, ¿qué es lo que pasa con el sistema venoso profundo en la parte proximal? Que generalmente ahí es donde también cuando hay una presencia de algún trombo es donde hay mayor riesgo de que ocurra un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que el trombo que se encuentra, por ejemplo, en ese sector, justamente se salga del sector y suba en este caso y llegue hasta el sistema pulmonar y provoque lo que es la trombosis o tromboembolismo pulmonar justamente a ese nivel. Bien, entonces mayor riesgo de que ocurra eso a nivel proximal y generalmente se forma a nivel distal. Muy importante comprender esto. Bien, ahora, una vez que hemos entendido dónde se ocurre, dónde es que se encuentra el sistema venoso profundo y dónde es que ocurre en este caso la presencia de coágulos, debemos comprender nosotros cómo y por qué es que van a llegar a formarse esos coágulos. Bien, entonces, ¿cómo es que puede llegar a formarse coágulos en estos segmentos, tanto en el distal como en el proximal? ¿Cómo es que puede llegar a aparecer esto? Puede llegar a aparecer de la siguiente forma, y es que el doctor Virchow
destacó algo muy importante, lo que se denomina como la tríada de Virchow. Esta tríada de Virchow básicamente nos explica con 3 simples características cómo es que va a ser posible la presencia de un trombo a nivel de este sistema venoso profundo. Entonces, veamos la famosa tríada de Virchow, que estaba compuesto por 3 parámetros muy importantes, que son el daño endotelial, la éstasis sanguínea y finalmente la hipercoagulabilidad. Bien, entonces para entender bien la fisiopatología debemos entenderla juntamente con las causas y factores de riesgo de la trombosis venosa profunda. Bien, entonces tenemos acá a la famosa tríada de Virchow, que como dijimos estaba compuesta por el daño endotelial, estaba compuesta por la éstasis sanguínea y estaba compuesta por la hipercoagulabilidad, que juntas provocaban lo que era justamente esto, es decir, la presencia de coágulos dentro del torrente sanguíneo, la formación de un trombo. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a provocar cada uno de esos parámetros? Primeramente, ¿cómo es que se puede provocar un daño endotelial? Se puede provocar a partir de diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, la obesidad. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente es obeso? Que generalmente tiene un aumento de colesterol a nivel del torrente sanguíneo, aumento de las LDLs y por ende este aumento de colesterol fácilmente puede llegar a dañar la pared del endotelio capilar. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la hipertensión arterial, porque generalmente el golpe a nivel de las paredes o la tensión de las paredes dentro, en este caso de una hipertensión arterial, es masiva y tantos golpes a las paredes y tanta tensión aumentada pues puede provocar un daño endotelial fácilmente. Lo siguiente que puede provocar un daño endotelial puede ser una diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque hay un aumento de glucosa en sangre. Este aumento de glucosa en sangre provoca un aumento de espesor dentro del torrente sanguíneo y este aumento de espesor pues puede provocar fácilmente daño a nivel endotelial. Y lo siguiente es la edad mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque generalmente cuando somos un poco más mayores, pues nuestras paredes se van debilitando, pierden en este caso la funcionalidad que tenían anteriormente, en este caso la elasticidad, muy importante. Bien, el siguiente es el éxtasis sanguíneo. ¿Cómo es que puede provocarse éxtasis sanguíneo? Puede provocarse por diversos factores y entre esos tenemos a la inmovilidad. ¿Por qué? Porque definamos qué es éxtasis sanguíneo. Éxtasis sanguíneo se define como el detenimiento o estancamiento en este caso de la sangre y en este caso dentro de las venas. Ahora, ¿por qué puede detenerse? Porque haya inmovilidad. ¿Por qué? Porque para que haya movilidad dentro de las venas, que eso es lo que se necesita, que las válvulas funcionen de forma adecuada. Y para que las válvulas dentro de las venas funcionen de forma adecuada, necesitamos que haya una contractibilidad a nivel muscular. Entonces, si hay una inmovilidad, no va a haber contractibilidad. Si no hay contractibilidad, no va a haber funcionamiento de las válvulas. Y si no hay funcionamiento de las válvulas, pues va a haber un éxtasis o estancamiento sanguíneo. Muy importante. Bien, lo siguiente es una cirugía mayor. Y es que generalmente cuando un paciente es sometido a una cirugía, al salir de la cirugía tiene que estar postrado en cama por un tiempo indefinido y generalmente esto aumenta el riesgo de que ocurra un éxtasis sanguíneo. Bien, y finalmente también tenemos la insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para bombear sangre hacia todo el organismo, de tal forma que la sangre justamente a nivel de las venas, que es a nivel más periférico, pues no van a avanzar de forma normal. ¿Por qué? Porque no está llegando un nuevo flujo ni un nuevo aporte para justamente todos los tejidos. Muy importante. Bien, ahora pasemos a ver la hipercoagulabilidad, que como les dije es el factor más importante dentro de esta tríada de Virchow y dentro de la trombosis venosa profunda. Bien, esta hipercoagulabilidad puede darse por 2 factores, que son factores de riesgo genéticos o en este caso también adquiridos. Dentro de los genéticos tenemos a los que son más frecuentes, principalmente puede haber una mutación en el factor de Leiden o una mutación en el factor de la protombina. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Justamente va a provocar un aumento de la coagulación sanguínea. ¿Por qué? Porque justamente hay un aumento en este caso en los factores de coagulación, que son el factor 5 y la protrombina. Muy importante. Bien, los siguientes son los infrecuentes, que puede haber una deficiencia de antitrombina, una deficiencia de la proteína C o una deficiencia de la proteína S. Recordemos que la antitrombina se encarga justamente de bloquear la formación de un coágulo y la proteína C y S respectivamente regulan la formación de este coágulo. Entonces, si tenemos deficiencia de ambos, pues no vamos a poder regular ni tampoco bloquear la formación del coágulo. Entonces, acá
aumentamos la formación del coágulo y aquí inhibimos la forma en la que se puede inhibir directamente el coágulo. Bien, y finalmente tenemos las que son muy raras y generalmente no se ven, que puede ser una disfibrinogenemia o homocigotos para la homocistinuria, muy importante. Bien, y finalmente tenemos a los factores de riesgo adquiridos. Dentro de esos factores de riesgo adquiridos vamos a tener unas cirugías y traumatismos, que si nos damos cuenta es bastante parecido a lo que provoca éxtasis sanguíneo, y es que en conjunto generalmente el daño no suele ocurrir solamente en un segmento o en una característica, sino que puede ocurrir en varios pilares que forman parte de esta triada de Virchow a la vez. Bien, muy importante. Entonces, cirugías y traumatismos pueden aumentar el riesgo de que ocurra hipercoagulabilidad. Inmovilización prolongada, como les dije anteriormente, también puede provocar lo mismo. Que un paciente tenga edad avanzada de la misma manera. Que un paciente tenga cáncer. ¿Cáncer por qué? Porque generalmente cuando hay cáncer se aumenta la generación, en este caso de la trombina, y aumenta por ende el estado de hipercoagulabilidad dentro del paciente. Bien, otra patología muy importante pueden ser las enfermedades mieloproliferativas. Puede ser que el paciente haya tenido anteriormente trombosis, también sería un factor de riesgo muy pero muy importante. Que la paciente está en embarazo y puerperio. ¿Por qué? Porque generalmente cuando está en un embarazo y puerperio los niveles de hipercoagulabilidad aumentan. ¿Para qué? Para evitar justamente las hemorragias de la primera o segunda mitad del embarazo. Muy importante. Bien, también puede ser un factor de riesgo la utilización de anticonceptivos hormonales o terapia hormonal sustitutiva. ¿Por qué? Porque con estos anticonceptivos justamente lo que hacemos es generar mayor cantidad de progesterona y estrógenos, y al generar esta cantidad masiva de progesterona y estrógenos también provocamos un estado de hipercoagulabilidad. Bien, el siguiente factor de riesgo pueden ser resistencias a la proteína C, que ya dijimos para qué servía. Pueden ser anticuerpos antifosfolípido, hiperhomociste, anemia leve moderada, o también utilización excesiva de algún tipo de fármaco como por ejemplo la heparina. Muy importante. Entonces, si nos damos cuenta, justamente estos pilares que forman parte de la triada de Virchow son los que van a provocar justamente una hipercoagulabilidad, son los que van a provocar la presencia de un trombo a nivel del torrente sanguíneo, y estos pueden deberse a varios factores de riesgo. Muy importante. Bien, ahora, una vez que hemos entendido la fisiopatología, veamos cómo es que nosotros vamos a determinar que un paciente tiene o no tiene esta enfermedad. Lo vamos a hacer a partir de la clínica. Bien, entonces, clínicamente, un paciente, ¿cómo es que se va a encontrar? Se va a encontrar generalmente con edema, dolor, calor, rubor, y también puede haber decoloración. Bien, entonces expliquemos todo esto con esta imagen. Primeramente, un paciente que tenga, imaginen, un trombo dentro del torrente sanguíneo, ¿qué es lo que va a pasar? Edema. Entonces va a haber una presencia de edema dentro del miembro inferior. Es decir, un aumento de volumen también. Miren, el aumento de volumen está bastante notorio en esta paciente. Y a diferencia de, por ejemplo, un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico o una hipertensión arterial que tenga proteinuria elevada en este caso, podemos ver que este edema no es simétrico. ¿Qué quiere decir? Que no afecta a ambas piernas. El paciente tendría que tener muy mala suerte para que justamente tenga dos trombos, uno en acá y el otro en acá. Generalmente es asimétrico, generalmente afecta solamente a un miembro inferior. Muy importante esto para diferenciarlo de otros tipos de edemas. Bien, lo siguiente que vamos a encontrar es el dolor, generalmente a la palpación. Cuando nosotros palpamos justamente a nivel del miembro inferior, a nivel de las pantorrillas, de los malleolos, generalmente el paciente siente bastante, pero bastante dolor, y también llega refiriendo dolor y llega diciendo que le duele bastante, a diferencia de los otros tipos de edema. Bien, lo siguiente que vamos a encontrar es calor en la zona. Y sí, acá a simple vista podemos ver que hay un aumento de calor por simplemente ver el color, es decir, que hay rubor en ese segmento. Bien, pero ahora, no solamente puede haber rubor, es decir, una especie de eritema dentro del segmento, sino que también puede haber una decoloración. ¿Por qué? Porque justamente se encuentra a ese nivel las venas, entonces puede haber una decoloración azul violácea, o puede haber una decoloración azul, una decoloración rojo oscura justamente en ese segmento, que justamente nos diría que puede haber presencia de trombosis venosa profunda. Bien, ahora, algo muy importante que también determinamos en un paciente es la diferencia mayor a 3 centímetros de la circunferencia entre pantorrillas. Y es que sí, miren acá, tenemos a un paciente que viene, se le evalúa, se le hace la anamnesis y demás, y posteriormente al realizar el examen físico podemos nosotros pasar a medir la circunferencia entre pantorrillas. Y a simple vista ya nos podemos dar cuenta que al realizar la medición una pantorrilla va a ser mucho más grande que la otra. Si la diferencia es mayor a 3 centímetros,
positivos, hay mayor probabilidad de que este paciente tenga trombosis venosa profunda. Muy importante. Bien, ahora, y finalmente, pasemos a ver los signos de la trombosis venosa profunda. Dentro de los signos tenemos varios que son muy importantes y muy característicos y otros menos conocidos. Bien, dentro de esos tenemos primeramente al signo de Homans, tenemos al signo de Olo, tenemos al signo de Lowenberg, tenemos al signo de Pratt y finalmente al signo de Pair, que es un poco más desconocido, al signo de Sig y al signo de Duquing. Bien, los más conocidos son esos que estamos viendo a continuación. Primeramente, el signo de Homan. ¿A qué se refiere? Se refiere justamente a que va a haber dolor en el paciente al realizar una dorsiflexión pasiva del pie de la manera en que lo está haciendo acá. Miren, al realizar esta dorsiflexión, que generalmente son 30 grados, generalmente el paciente siente dolor. ¿Y dónde va a sentir dolor? Va a sentir dolor a nivel gemelar. Muy importante, el signo de Homans es positivo justamente cuando el paciente siente dolor. Bien, el signo de Olo, que justamente es el dolor, en este caso, al presionar los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo, es decir, presionamos justamente los gastrocnemios contra el plano óseo del paciente y al haber dolor es positivo, muy importante. Bien, el siguiente signo es el signo de Lowenberg, que justamente consiste en hacer presión a partir de un esfingomanómetro inferior a que la presión sea menor a 180 milímetros de mercurio, pero que el paciente refiera dolor en la región gemelar. Generalmente cuando el paciente siente dolor es positivo el signo de Lowenberg. Bien, y finalmente tenemos al signo de Pratt, que justamente es la presencia de 3 venas dilatadas en la región pretibial, como estamos viendo acá, de la pierna afectada, que persiste a 45 grados, es decir, cuando el paciente se encuentra de pie o de cúbito. Muy importante. Bien, ahora, los siguientes signos son un poco más desconocidos. Tenemos acá el signo de Pair, que es el dolor muscular con la palpación intensa de los músculos flexores del pie con ambos pulgares, es decir, parecida al signo de Olo, pero con ambos pulgares, una compresión intensa. Posteriormente tenemos al signo de Sig, que es el dolor al extender la rodilla, y finalmente el signo de Duquing, bien, que es un dolor pasivo a nivel de la pantorrilla por un edema muscular. Bien, estos serían todos los signos que justamente se pueden encontrar dentro de la trombosis venosa profunda. Ahora, algo muy importante es que si bien esos signos aumentan la probabilidad de que un paciente tenga trombosis venosa profunda, no la confirman en sí, bien, solamente son para ayudarnos a aumentar la probabilidad, no para confirmar en sí la patología, bien, muy importante. Y pues nada, con esto llegamos al final del video, espero mucho que les haya gustado. En el siguiente video veremos el diagnóstico, cómo realizar el diagnóstico de esta enfermedad, cómo realizar posteriormente el tratamiento y demás. Y nada, espero mucho que les haya gustado. No olviden seguirnos en Facebook, estamos como Guiamed, en Instagram estamos como Guiamed_Cristian Krem. Y pues nada, estoy muy pero muy feliz por estar nuevamente con todos ustedes. Les prometo y les aseguro que se vienen cosas buenas y muy bonitas dentro del canal. Y nada, espero sigan apoyándolo como lo han hecho hasta ahora. Me despido, muchas pero muchas gracias por todo el apoyo. Este es el proyecto Guiamed.